Hay un tema que preocupa mucho a las personas y es la muerte. ¿A dónde van las personas a donde mueren? La mayoría de las personas, y yo puedo decir que quizás nadie quiere ir al infierno, por fuerte que sea, nadie quiere ir al infierno. Pero la palabra del Señor nos da muchos requisitos para llegar al reino de los cielos. Así que, amigo, usted que me está escuchando, hermano que me está escuchando, hay requisitos para poder entrar al reino de los cielos. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos salvación, para darnos vida eterna, pero Él demanda, y quiero hablar de dos específicamente, dos requisitos que son elementales para poder entrar al reino de los cielos. Y una de estos dos requisitos son arrepentidos y convertidos. Amén. Dios demanda arrepentimiento, pero también demanda convertimiento. Amén. Y son dos cosas, parecen lo mismo, pero no son la misma palabra. Amén. Y quiero que usted me acompañe a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Recuerden el tema: arrepentíos y convertíos. El Señor Jesucristo está llamando a la humanidad porque estamos en últimos tiempos. A esta tierra le queda poco tiempo. El tiempo está cumplido. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Leo la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Padre celestial, he leído tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es alimento a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu. Te pido, mi Dios del cielo, que a través de tu palabra resplandezca la luz de tu evangelio. Señor amado, que el que no te conoce hoy pueda tener un encuentro contigo, se pueda arrepentir de sus pecados y se pueda volver de su mal camino. Y te pido, Señor amado, que esta palabra dé el fruto por el cual la has enviado a cada corazón y a cada vida, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo merece toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación por los siglos de los siglos. Aleluya. Qué gran bendición la palabra del Señor. Y aquí observamos que el Señor Jesucristo dice que cuando empezó a predicar, lo primero que les dijo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y arrepentirse quiere decir no querer haber hecho un mal o querer cambiar aquellas cosas que hicimos y sentimos muchas veces arrepentimiento de lo que hacemos. El no querer habernos equivocado. Pero muchas personas se arrepienten, pero no se convierten al Señor. Y aquí podemos observar que el Señor les dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Ellos aceptaron inmediatamente el llamado que Jesús les hizo, que era dejar las redes, porque ellos eran pescadores y el Señor los iba a hacer pescadores de hombres.
el Señor iba a hacer un convertimiento en ellos, de que pasaran a pescadores de peces a ser pescadores de hombres, para ganar almas para el reino de los cielos. Porque el Señor Jesucristo dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y podemos observar que Pedro y su hermano Andrés no colocaron ninguna clase de peros al Señor. El Señor viene y nos hace un llamado a que lo sigamos, pero el ser humano se carga de tantos perjuicios y saca tantas excusas al Señor para no seguirle, como si fuese el Señor el que necesitase de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos la salvación de nuestra alma. Somos nosotros que necesitamos a ese Cristo bello y maravilloso. Entonces podemos observar aquí la palabra de Dios. Vaya conmigo también al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces el Señor Jesucristo ahora les está diciendo: arrepiéntanse de sus pecados y crean en el evangelio. Muchas personas rechazan al evangelio de Cristo. Todo el que rechaza al evangelio de Cristo rechaza a Jesucristo, porque el evangelio es del Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra del Señor que el Señor lo primero que vino a hacer a esta tierra cuando empezó a predicar fue a enseñar acerca de que el hombre tenía que arrepentirse de sus malas acciones, pero tenía que convertirse, tenía que seguirle a Él, tenía que seguir su camino. Y por eso desde tiempos antiguos el Señor estaba llamando a la humanidad. Recordemos ese texto que está en Jeremías 6:16, donde el profeta está haciendo un llamado al pueblo de Israel que se había perdido del camino, que había hecho lo malo, y le dijo: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. El pueblo de Israel estaba rebelde. En vez de aceptar el llamado que Dios le estaba haciendo a volverse a su camino, ellos dijeron: no andaremos en ese camino. Y así mucha gente en el día de hoy que se le predica la palabra, el mismo mensaje que predicó Jesucristo: arrepentíos y convertíos. Ven, arrepiéntete de tus pecados, conviértete al evangelio de Cristo. Pero la gente sigue a espaldas a Dios diciendo: no andaré en ese camino. Yo tengo mi vida, déjenme gozar la vida. Usted está en todo su derecho. Usted puede disfrutar la vida aquí terrenalmente como usted quiera, pero el día que usted muera, usted va a encontrarse y se va a enfrentar con la realidad de que hay un infierno y de que hay un cielo. Usted se va a encontrar con la realidad de que usted rechazó en vida la salvación de su alma, y por ende usted tendrá que enfrentarse a pagar las consecuencias en el infierno por toda la eternidad, y de allí no podrá salir jamás. Por eso es necesario que el hombre en vida le entregue su corazón a Cristo. El cuento o el problema no es que el hombre se muera. Dice la Biblia que está determinado por Dios que los hombres mueran una vez, y después de esto el juicio. Estamos atravesando un valle de muerte. Aquí nada más uno escucha: se murió tal persona, se murió tal persona, se murió tal persona. Y la gente no reflexiona y no medita que mañana puede ser usted o puedo ser yo. La palabra de Dios nos enseña que está determinado por Dios que los hombres mueran una vez. El problema del hombre no es que se muera. El problema del hombre es a dónde va su alma cuando esa persona muere. Porque muchas personas rechazan este llamado que Jesús empezó a hacer desde su primera predicación, que fue: arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio de Jesucristo
pero esto no es nada nuevo. El pueblo, la raza humana ha sido desagradecida con Dios desde tiempos antiguos. Si vamos al primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el verso 11 en adelante, nos vamos a dar cuenta cómo la humanidad empezó a darle la espalda a Dios y a ser desagradecida con Dios. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. El Señor empieza a darle las instrucciones, ¿verdad? Y llegar a tal punto de decir: Dios, me arrepiento de haber hecho al hombre. Y le dolió a Dios en su corazón, porque el hombre había corrompido, la tierra estaba corrompida por causa de la maldad del ser humano. Y el ser humano no quería nada con Dios, así como vemos hoy. Y esto colmó la paciencia de Dios, y Dios mandó un juicio, destruyó la tierra en agua, mandó un diluvio, y no entendieron, dice la Biblia, hasta que no vino el diluvio y se los llevó a todos. Noé construyó el arca, pero las personas no vinieron a entrar a esa arca de salvación, que era de 3 pisos, que Dios había hecho con el anhelo de que muchos se arrepintieran y pudieran llegar al arca de salvación. Pero la gente despreció la salvación que Dios les estaba brindando. Y por eso podemos observar que el ser humano anda igual en el tiempo del diluvio, antes del diluvio, porque Noé halló gracia delante de Dios, porque era un hombre justo, porque era un hombre temeroso de Dios. Y la maldad ha llegado al trono de la gracia, y por eso han descendido los juicios de Dios. Por eso usted está viendo tantas muertes. Por eso usted está viendo que el coronavirus ha cobrado tantas vidas y muchas enfermedades más. Y dice la Biblia que esto es apenas principio de dolores. Nosotros creemos que Dios sana y lo sigue haciendo por su misericordia. Pero Él dice: yo tendré misericordia de quien tendré misericordia, y seré clemente con quien yo seré clemente. Esta es una cuestión de Dios. Pero el ser humano ha provocado la ira de Dios sobre la faz de la tierra. Y en cualquier momento aparece el Señor Jesucristo a buscar a su pueblo. Y el que no se haya arrepentido y no se haya convertido al evangelio de Cristo no podrá partir al reino de Dios. Y así como Noé, que solo se salvó él y su casa, solo 8 personas se salvaron del diluvio. Así estamos nosotros aquí anunciando como trompeta, salvando nuestra responsabilidad delante de Dios. Vecino, vecina, si usted no viaja con Dios, es su responsabilidad, porque el mensaje se ha predicado una y otra vez en repetidas ocasiones. Dios ha venido hablando, diciendo: es necesario que el pueblo se arrepienta, que se convierta, porque yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor. Yo no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La venida del Señor está programada, pero el ser humano ha buscado sus propios caminos. El ser humano no ha querido convertirse al evangelio de Jesucristo, y el Señor está llamando al ser humano que se arrepienta. Y así como se colmó la paciencia de Dios en el tiempo antes del diluvio, Dios cumplió su promesa. Y cuando empezaron, fueron más entendidos los animales que entraron de 2 en 2 que los seres humanos. Los seres humanos se quedaron, pero cuando empezó a llover y Dios cerró la puerta del arca, usted podrá imaginarse cómo empezó la gente a tocar la puerta del arca. Noé, Noé, ábrenos, Noé, ábrenos, se ahogan nuestros niños, nos ahogamos todos. Todos se ahogaron. Y no fue porque Dios fue malo,
Porque Dios le dio tiempo de arrepentimiento al ser humano, pero el ser humano no quiso arrepentirse. Entonces Dios destruyó la tierra en agua, mandó un diluvio, y entonces ya cuando la gente quiso entrar, la puerta estaba cerrada. Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. El único camino para entrar al cielo se llama Jesucristo. Y por eso Él dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo está llamando al ser humano porque le ama. No es para incomodarle, es porque Dios le ama y no quiere que usted se pierda, sino que usted sea salvo. Pero el ser humano escoge si es salvo o es condenado. Cada persona es libre de escoger. Dios respeta la decisión de cada quien, así como pasó con las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Ellos prefirieron irse en pos del pecado. Ellos no querían nada con Dios. Y entonces Dios decidió también destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y solo libró al justo Lot. También salvó solo a una familia que le creyó a Dios. Entonces, aunque los demás no creyeron, no impidieron que esa familia que creía partiera con el Señor y fuera salva por Dios. Nosotros somos una familia que creemos en el Señor, pero no queremos salvarnos solos. Si usted no se salva, fue porque usted rechazó la salvación. Pero Dios se la ha brindado. Le ha dado la oportunidad de que usted se arrepiente y se vuelva a Dios. Si usted no decide, esa es su decisión. Usted decide la vida o decide la muerte. Decide la perdición o decide la salvación de su alma. Está en usted. Es una decisión absolutamente personal de cada quien, y Dios la respeta. Entonces, cuando Abraham empezó a interceder por Sodoma y Gomorra y dijo: si hay tantos justos allá, si hay 50 justos, dijo Dios, no la destruiré. En una ciudad no habían 50 personas justas. Dijo: si hay 30, Señor, si hay 30 no la destruiré. Señor, si hay 20, no la destruiré si hay 20 justos. Si hay 10 justos, no la destruiré si hay 10. Pero Dios tuvo que destruir la ciudad porque no habían justos allí. Solamente el justo Lot, dice la Biblia, alumbrado por la nefanda de la conducta de los malvados, porque este hombre cada día vivía entre ellos y oía los hechos inicuos de ellos, y afligía su alma justa, oyendo y viendo los hechos inicuos de ellos. Entonces este justo Lot fue avisado por los ángeles de Dios que fueron allá. Y ya conocemos la historia, que querían violar a los ángeles porque habían perdido el uso natural. Y los hombres se perdieron en su lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y así estamos viendo la tierra corrompida en este tiempo. Se acerca la venida del Señor Jesucristo. Por eso usted y su casa debe venir a Cristo. Usted debe venir al Evangelio de Cristo para salvar su alma, porque la venida del Señor está cerca. El profeta Jeremías también hizo un llamado de exhortación al pueblo, y escribe en Jeremías capítulo 15, versículo 19. Dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres. Entonces aquí te habla el Señor de ¿qué? De convertimiento. Convertir, cambiar el estilo de vida. El Señor dijo: por los frutos los conoceréis. El que robe ya no robe más. El que mata ya no mate más. El que mentía ya no mienta más. Entonces dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Entonces está en el ser humano que el ser humano se convierta para que Dios lo restaure, para que Dios le sane, para que Dios restaure ese hogar que está al punto de divorcio, para que Dios restaure ese hogar que ha vivido de conflicto en conflicto, para que Dios restaure ese hogar donde se ha perdido el respeto de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, del esposo a la esposa, de la esposa al esposo. Entonces dice Dios: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca.
quiere decir que nosotros podamos entresacar las cosas que de verdad le agradan a Dios y lo que no le agrada al Señor, echarlo a la basura. Porque tenemos muchas cosas hermosas, cualidades que Dios ha dado a cada uno para que nosotros sirvamos a Dios en santidad y en honor. Y dice: conviértanse ellos a ti. Está hablando de los que no tienen al Señor. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Lo que dice el Señor es que la gente debe convertirse a Dios, pero lastimosamente vemos cristianos yéndose al mundo, convirtiéndose a ellos, que se dejaron arrastrar por las pasiones del mundo y se volvieron atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pisotearon la sangre de Cristo, se volvieron atrás del santo mandamiento. Y dice la palabra: conviértanse ellos a nosotros y nosotros no nos vamos a convertir a ellos. Dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El Señor da una exhortación clara a través del profeta Jeremías. Y nosotros tenemos que tener claro que es el mundo el que se debe convertir a Cristo. No la iglesia debe convertirse mundana. No la iglesia debe meter al mundo al altar. Y eso lo estamos viendo en estos tiempos. La venida del Señor se acerca. El Señor dice: arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio. En el libro de los Hechos, cuando la iglesia de Pentecostés fue llena, fue investida del Espíritu Santo en Pentecostés, vemos en el capítulo 3 del libro de los Hechos, en el capítulo 19, vemos a Pedro predicando un mensaje poderoso. Dice: así que arrepentíos y convertíos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, está diciendo: hay que arrepentirse y hay que convertirse. El mensaje siempre ha sido el mismo. En el Antiguo Testamento, Dios diciéndole al ser humano que se arrepienta y se convierta. Dios hablaba por los profetas diciéndole al pueblo: arrepentíos y convertíos. Pero el pueblo siempre se iba tras del pecado. Después viene nuestro Señor Jesucristo diciendo: arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio. Después el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, para que todo aquel que se arrepiente y se convierta sea salvo. El Señor fue ascendido, recibido en una nube, fue llevado en una nube al cielo. Y podemos observar que le dijo a sus discípulos que esperaran ser investidos por el Espíritu Santo. Y cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, entonces Pedro salió predicando un mensaje con denuedo, lleno del poder de la presencia de Dios, diciendo: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Señor le dice a la humanidad: arrepentíos y convertíos, para que vengan de parte del Señor, de la presencia de Dios, tiempos de refrigerio. Pero el ser humano quiere refrigerio. El ser humano quiere que Dios le sane. El ser humano quiere que Dios le liberte de los espíritus inmundos que le atormentan, que en la noche no le dejan dormir, que le jalan el pie, que sienten cosas. Y el ser humano quiere que Dios lo liberte, pero el ser humano no quiere compromiso con Dios. Y Dios está diciendo: vuélvete, vente a mí, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. El Señor dijo en Mateo capítulo 11 versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero el ser humano no descansa, tiene ese peso encima, porque no ha venido a la cruz de Cristo, porque no ha venido arrepentido delante del Señor, y para que sean perdonados sus pecados, sean borrados sus pecados. Entonces el Señor le limpie con su sangre preciosa, quedan borrados los pecados. Entonces se cumple la palabra que está en la segunda carta de Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. O sea, los pecados ya el Señor los borró, pasaron.
Ahora el Señor nos da una nueva oportunidad para que vivamos una nueva vida en Cristo Jesús. Estos dos requisitos son indispensables para entrar al cielo: arrepentíos y convertíos. Y dice el versículo 20: y Él envíe, o sea, Dios envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Y ya estamos esperando ese tiempo, porque el Señor Jesucristo viene pronto a buscar a su pueblo. Y Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El mismo Pedro lo escribió en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Y mire lo que empieza diciendo el apóstol Pedro desde el verso 1. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Ya ese tiempo lo hemos pasado hace rato, donde la gente se burla del evangelio, donde la gente se burla de Dios. Dice: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que vuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, lo que les decía ahorita. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, miren la contundencia de la palabra, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Aunque haya mucha gente diciendo que Dios no va a destruir la tierra, está reservado por la palabra y va a ser quemada. Así que hay que escapar del horno de fuego, hay que escapar del juicio, de la condenación. Hay que venir a Jesucristo para que vengan de Dios tiempos de refrigerio. Dice el verso 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que esto será deshecho. Pero aquí viene algo importante. Pero nosotros, dice el verso 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Dale un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva, porque esta tierra será destruida. Lo que le viene a esta tierra no es bueno, y estamos viendo que esta tierra va en retroceso. Se le salió del control a los gobiernos. Esta tierra va de mal en peor, pero está reservado por la palabra para ser destruida, junto con los hombres impíos que no acepten el regalo de Dios, que es la salvación a través de Jesucristo. Jesucristo quiere salvarte. Él quiere llenarte de su paz. Él quiere darte vida eterna. Hermanos que estamos en Cristo, es necesario. Hay una palabra también para terminar esta enseñanza para la iglesia,
porque el Señor Jesucristo tiene salvación y vida eterna. Y dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. No se nos olvide que el Señor conoce nuestras obras. Lo que tú y yo hacemos, lo que tú y yo pensamos, lo que tú y yo decimos, el Señor lo sabe. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Era una iglesia, la iglesia de Éfeso, era una iglesia que estaba trabajando al Señor Jesucristo arduamente por amor, no por dinero, no por ganancia deshonesta, no por vanagloria. Pero esta iglesia tenía algo del cual usted y yo tenemos que cuidarnos, que le estaba haciendo perder la salvación. Y mire lo que dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia había perdido el primer amor. Cuando usted no siente amor por congregarse, cuando usted no siente amor por leer la palabra, cuando usted no siente amor por la oración, usted ya perdió el primer amor. Y mire lo que pasa cuando perdemos el primer amor. Aunque esta iglesia le trabajaba a Dios, aunque esta iglesia era una iglesia que descubría a los que se hacían llamar apóstoles y no lo eran, los hallaba mentirosos. Esta era una iglesia que trabajaba arduamente por el amor de Cristo. Era una iglesia que se guardaba en santidad. Era una iglesia que no vendía la palabra. Era una iglesia que se mantenía en la senda antigua, pero se había olvidado de tener ese amor, esa devoción por el Señor. Hacía las cosas mecánicamente. Y la Biblia dice: maldito el hombre que hiciere la obra de Dios indolentemente. La palabra indolente quiere decir hacer algo por hacerlo, no tener dolor por aquello, no tener amor por aquello que se hace. Entonces esta iglesia trabajaba mucho al Señor, pero lo hacía indolentemente. Lo hacía por hacerlo, porque ya había perdido su primer amor. Y dice el Señor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. En pocas palabras le está diciendo a la iglesia: arrepiéntete y conviértete, haz las primeras obras. Y dice: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces podemos observar que el Señor es celoso. El Señor siempre quiere que nuestra atención, y que Él quiere siempre ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Que nosotros lo primero que hagamos sea, al levantarnos, darle gracias a Dios. Que nosotros tengamos siempre presente al Señor Jesucristo. Que no nos volvamos indolentes. Que ya yo sé cantar y ya yo canto. Ya yo sé tocar un instrumento y ya. Y no tengo comunión con Dios, entonces no podré entrar al reino de los cielos. No, es que ya yo sé predicar, yo abro la Biblia y sé predicar. Eso no me sirve para ser salvo si he perdido mi primer amor. Entonces tenemos que volvernos al primer amor. Tenemos que volvernos a Dios, amarlo con pasión, que nosotros sea un deleite estar con el Señor. La Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, tanto para el que todavía no está en el evangelio, necesita arrepentimiento y convertimiento para ser salvo. Los que estamos en el evangelio tenemos que filtrarnos, que aunque trabajemos mucho. Y quise tomar por ejemplo esta iglesia de Éfeso, porque era una iglesia que le trabajaba al Señor. Era una iglesia pura, era una iglesia que no había vendido sus principios, no había cambiado la palabra, pero había abandonado la comunión, la devoción por servirle al Señor. Lo hacía arduamente, pero lo hacían por hacerlo. Filtre y analice su corazón, hermano, hermana, que me está escuchando.
¿De qué manera le servimos al Señor? Salimos a servir otra vez hoy a predicar. Ay, otra vez tenemos que salir. ¿Será que mejor me quedo en mi casa? Otra vez. Si esto está sintiendo en su corazón, es tiempo que hoy usted también se arrepienta y se convierta a las primeras obras. Si el buscar a Dios para usted es un peso, has perdido tu primer amor. Cuando alguien se convierte al Señor, aunque tiene tantos errores, lo primero que quiere hacer es cuando hay culto. Cuando alguien de verdad recibe a Cristo en su corazón, empieza a preguntar, sale del culto y dice: ¿cuándo hay culto otra vez? Porque está en su primer amor. Cuando usted ama a alguien, usted quiere estar hablando con esa persona. Usted quiere pasar tiempo al lado de esa persona. Y si nosotros amamos a Dios, eso debemos demostrárselo. Debemos querer pasar tiempo con Él, pasar tiempo con nuestro Hacedor. Dale un aplauso a ese Dios maravilloso que nos está llamando al arrepentimiento. Está llamando al arrepentimiento al amigo, el que todavía no le ha entregado su vida a Cristo, vecino, vecina, los que nos ven por la internet. Pero también nos está llamando a nosotros la iglesia, nos está reclamando el primer amor. Tanto el uno como el otro necesitamos volvernos a Dios de todo corazón. Si alguien quiere recibir a Jesucristo en esta noche, yo le invito a que usted haga una oración conmigo. De todo corazón. Arrepentidos y convertidos. Convertimiento quiere decir que si usted hace esta oración y usted se embriaga, ya no se embriague más. Que si usted hace esta oración y usted se drogaba, ya no se drogue más. Que si usted hace esta oración con la convicción de que usted va a cambiar, si no, no la haga. Porque el Señor está llamando es arrepentimiento y convertimiento. De nada sirve que uno se arrepiente y no nos convertamos. De nada sirve. Yo no le voy a usted a ilusionar de que usted va a ser salvo si usted se arrepiente y no se convierte. Si usted hoy se arrepintió y mañana sigue en la idolatría, usted no tendrá salvación. Pero si usted se arrepiente y empieza a tratar de cambiar, de dejar aquellas cosas que a Dios no le agrada por su palabra, entonces usted va a crecer en la palabra de Dios, usted va a crecer en el Señor, usted va a crecer espiritualmente. Por eso hay tantas personas estancadas espiritualmente, porque no han venido humilladas delante del Señor. El Señor está reclamando. Entonces vamos a hacer esta oración. Los que todavía no son cristianos, los que todavía no se han arrepentido y no se han convertido a Cristo, hoy usted tiene la oportunidad de ser salvo si usted hace esta oración de corazón. Y los que estamos en Cristo Jesús, revisemos, analicemos, seamos diligentes en corregir lo deficiente y analicemos qué cosas tenemos que cambiar, en qué cosas tenemos que arrepentirnos también, y tenemos que convertirnos a Dios de todo corazón. Aleluya. Vamos a hacer esta oración. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquel que quiere recibir a Cristo, repita conmigo esta oración y diga: Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento, Señor Jesús de Nazaret. Reconozco que he fallado, que he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y lo borres del libro de los condenados. Haz de mí una nueva persona y moldéame conforme a tu imagen y a tu semejanza, y lléname de tu Santo Espíritu. Me arrepiento de mi vida pasada, de mi vida mundana, y te entrego mi vida, Jesús, y renuncio al pecado, al placer, renuncio a los placeres de la vida en el nombre de Jesús, y decido caminar en pos de ti, Jesús de Nazaret. Y ahora los hermanos en Cristo que saben que han fallado, que han perdido su primer amor, repitan conmigo esta oración. Dígale: Señor Jesús, perdóname, porque reconozco que he menguado, que he perdido mi primer amor.
Perdóname, Señor. Hoy me has hablado y me dices arrepiéntete y me perdonarás. Límpiame de toda inmundicia, Señor, y ayúdame a tenerte a ti en el primer lugar. Ayúdame a guardarme para ti. Ayúdame a esforzarme para ti. Ayúdame a entregar mi vida por tu causa, por tu evangelio. Ayúdame, Señor amado, a no sacar tantas excusas. Ayúdame a vivir entregado en alma, cuerpo y espíritu a tu obra, Señor. Perdóname, Señor, y ayúdame a levantarme en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra. Ayúdame, Señor amado. Pon amor en mi corazón. Ayúdame y límpiame con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. ¿Sabe que el Señor Jesucristo hoy te ha perdonado? Usted que hizo esta oración, usted que no tenía a Cristo y hizo esta oración, hoy Dios te perdonó y te limpió de tus pecados. Usted, hermano en Cristo, que había perdido su primer amor, hoy Dios te ha perdonado, porque dice: si te convirtieres, yo te restauraré y serás como mi boca. A partir de hoy empezarás a hablar la palabra del Señor. Quizás tus labios se habían cerrado para hablar del Señor, pero hoy el Señor te devuelve el gozo, te devuelve la salvación. Hoy el Señor te levanta en victoria. Hoy el Señor Jesucristo restaura tu hogar. Hoy el Señor Jesucristo restaura tu vida de altar. Hoy el Señor Jesucristo restaura tu vida de oración. Hoy el Señor Jesucristo restaura tu salud. Si estás enfermo, si estás enferma, recibe tu milagro en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Para terminar, vamos a orar por los enfermos. Vamos a enviar palabras de sanidad sobre aquellos que se sienten enfermos, sobre aquellos que se han sentido con fiebre, sobre aquellos que se han sentido resfriados, por aquellos que de pronto están preocupados, están cargados. Te pido, Señor amado, que todo aquel que esté clamando en este momento, todo aquel, Señor amado, que esté pidiendo oración, hoy pueda recibir un milagro, una respuesta de parte tuya, mi Dios del cielo. Te pido, Señor amado, que te muevas a misericordia. Te pido, Señor amado, que extiendas tus misericordias que son del cielo a la tierra. Te pido, Señor amado, que te pases por todos los departamentos de Colombia. Te pido, Señor amado, que te glorifiques de una manera especial, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos. Te pido, Señor amado, que avives a tu pueblo, que visites a tu pueblo, que le levantes, Señor amado, que nos levantes, Padre de la gloria. Tu palabra dice, Señor amado, que lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos. Ayúdanos a serte fiel en todas las áreas de nuestras vidas. Perdona, Señor amado, la irreverencia muchas veces. Perdona, Señor amado, la falta de amor por tu obra. Perdona la falta de entrega por tu obra. Ayúdanos, Señor amado, a predicar más tu palabra. Ayúdanos a servirte más. Ayúdanos a orar más. Ayúdanos a buscarte más. Glorifícate, Señor amado, de una manera especial. Señor, te pido que tengas misericordia por las personas que empiezan a pedir oración en este momento. Aquellos que están pidiendo sanidad. Señor amado, te pido, Señor, que sea usted sanando. Te pido, Señor amado, que te glorifiques de una manera especial. Aquí piden oración por Luis Ángel Murillo, que está con fiebre, con malestar en su cuerpo. Enviamos palabras de sanidad sobre tu vida, Ángel Murillo, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos sanidad sobre ti en el nombre de Jesús. Enviamos palabras de sanidad sobre todos aquellos que han pedido oración. Carlos Andrés Puentes, mi hermano, pide oración por Luz María Orozco y por Sammy Celis, que están llenas de gripa y diarrea. Enviamos palabras de sanidad sobre ellos en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Se rompe toda maldición en el nombre de Jesús. Todo ataque del diablo en el nombre de Jesús. Enviamos palabras de sanidad sobre ellos. Se seca esa gripa, se seca esa fiebre, se seca esa diarrea en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Te pedimos, Señor amado, que bendigas a nuestra nación Colombia y al mundo entero. Te pedimos, Señor amado, que derrames tu sanidad. Te pedimos, Señor amado, por Rocha Gumer, en el nombre de Jesús. Enviamos palabras de sanidad en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra.
Te pedimos, Señor amado, que te glorifiques. Mujer de fuego pide oración por sanidad. Te pedimos, Señor amado, que te glorifiques en ella. Te pedimos, Señor amado, por todo lo que están pidiendo por Miguel Antonio Caro. Te pedimos, Señor amado, por Américo Martínez, por su salud, por sanidad, por protección. Te pedimos misericordia, Padre. Te pedimos, Padre de la gloria, por Partillo. Te pedimos, Señor amado, que te glorifiques en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra. Te pido, Señor amado, que te glorifiques en cada petición. Los vecinos que tengan peticiones, Señor amado, solo usted las conoce. Te pedimos, Señor amado, por sus peticiones. Aquel que de pronto está ya en su casa, en el patio, en la terraza, que está diciendo: Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, tócale allí donde se encuentra. Te pido, Señor amado, que le ayudes y le restaures en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra. A ti sea la gloria, Señor, y sea la alabanza por los siglos de los siglos. Señor, abandonamos a los enfermos en tus manos. Te pedimos, Señor amado, por el suegro de Geraldo. Enviamos palabra de sanidad sobre él en el nombre de Jesús de Nazaret. Alfredo Rolón, pedimos, Señor amado, que tengas misericordia de él. Te pedimos, Señor amado, que lo sanes. Te pedimos, Señor amado, que te glorifiques en su vida. Te pedimos, Señor amado, que rompas toda cadena del diablo en el nombre de Jesús. Y se rompe toda cadena de enfermedad. Y enviamos palabra de sanidad y creemos que ello está. Creemos, Señor amado, que estás sanando ahora a los enfermos. Creemos, Señor amado, que te estás llevando la fiebre. Creemos, Señor amado, que te estás llevando la opresión. Creemos, Señor amado, que estás sanando al que tiene sida, al que tiene cáncer. Enviamos palabra de sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra. Creemos, Señor amado, que estás libertando al que está cautivo en la droga, en el alcohol. Creemos, Señor amado, que tú les libertas, que tú les restauras, que tú les levantas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, nos abandonamos en tus manos, porque tus manos son las mejores manos. Te pido, Señor amado, y te doy gracias, Señor, por la sanidad y la recuperación de la garganta, de la voz de mi hermano Javier García, nuestro compañero de milicia. Señor, gracias. Te pido, Señor amado, que tú lo libertes, que tú lo sanes, que sanes su garganta para que pueda seguir predicando tu palabra, que quites toda dolencia de su cuerpo. Te pido, Señor amado, que sea usted bendiciéndole de una manera especial y sea levantándole, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, sabemos que Él está sano para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Amén, aleluya, bendita la gloria de Dios. Bueno, a veces no alcanzamos a mencionar todas las peticiones, pero hemos pedido para que sea el Señor sanando a todos los que están ahí escribiendo a través de la internet. Que sea el Espíritu Santo, porque el Señor sabe todas las cosas, aún antes de hablar. Él conoce lo que usted y yo estamos pidiendo. Dice aquí Marlene Bonet Clavijo: recibí sanidad. Bendita la gloria de Dios. Dice: recibí sanidad ahora que escuché la prédica. La gloria sea para Dios. Tenía un fuerte dolor de espalda. Dios lo hizo. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo. Él es poderoso. Él es maravilloso. Aleluya. Mire, no se quede callado. Lo que Dios haga en su vida, testifíquelo para la gloria de su nombre. Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es poderoso y maravilloso. Si el Señor lo permite, mañana estaremos transmitiendo nuevamente a las 6:50 de la tarde. Así que el Señor Jesucristo les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Les amamos en el amor de Cristo y también les pido en el nombre de Jesús de Nazaret que no dejen de orar por este grupo evangelístico de la Iglesia La Luz Verdadera de Valledupar, por mi hermano Giovanni, por su esposa, por sus hijos, por mi hermano Javier García, por su esposa y sus hijos, y por este fiel servidor David Figueroa, mi esposa y mis hijos, y mi madre, por Miguel Ángel también. Y te pedimos que ustedes nos apoyen en oración, nos sigan apoyando, porque esta obra es de Dios y no la detiene nadie. Seguimos anunciando la palabra, porque Jesucristo viene pronto. Bendiciones.